Hola clase, vamos a dar comienzo a lo que es la política agraria, que es la segunda parte del tema del sector primario, la geografía rural, y estamos con la política agraria, ¿de acuerdo? Que es otro de los factores, ¿de acuerdo? Uno de los factores humanos que van a afectar, obviamente por su intervención directamente en el medio. ¿De acuerdo? Entonces tenemos aquí que podemos hablar de dos políticas. Una anterior hasta la política agraria común, la PAC, ¿vale? Y otra que es la PAC una vez que entramos directamente en Europa y que nos va a afectar directamente a partir de los años 80. ¿De acuerdo? A partir del 86, que entramos en la Comunidad Económica Europea, después llamada Unión Europea, y que obviamente esas políticas ya nos afectan directamente. ¿Qué nos encontramos antes? ¿De acuerdo? Habíamos visto, obviamente, que digamos que durante un siglo, desde mediados del 19 hasta el año 86 que entramos en Europa, eh, hay varios intentos de modificación de las propiedades y de las explotaciones. Eh, en un primer paso, lo que existieron fueron desamortizaciones. ¿De acuerdo? Las desamortizaciones eran expropiaciones de las tierras, bien sea para obtener una mayor producción o simplemente en lo que se denominaban tierras de la iglesia y después de los ayuntamientos, tierras que se calificaron como de manos muertas, aquellas heredades que no se habían explotado porque se perdían los títulos nobiliarios y demás. Todo eso se expropió fundamentalmente, pues bueno, para obtener dinero para el ferrocarril y para otras actividades, ya que el Estado necesitaba dinero. Y una de las que más, obviamente, padeció esto fueron las expropiaciones eclesiásticas. En muchos casos eran zonas productivas que se vinieron después, bueno, pasaron a otras manos y muchas, obviamente, muchas tierras que estaban de manos muertas que pasaron a ser explotadas. Con la Segunda República también, que se inició una muy tímida reforma agraria, ¿de acuerdo? Que bueno, pues no se va a lograr expropiar las grandes fincas y asentar a pequeños y medianos propietarios, que era la intención de la primera gran desamortización, la de Mendizábal, crear una especie de gentry, de pequeña burguesía agraria en el interior del país, siguiendo un poco el modelo inglés, pero que obviamente aquí a lo que sirvió fue para que se enriquecieran más los que ya tenían tierras y tenían dinero para poder pujar por las parcelas. ¿De acuerdo? El problema, inadecuado tamaño de las explotaciones. ¿De acuerdo? Que es, que es el origen del intento de la concentración parcelaria. Acabar con el minifundio, con la dispersión, el bocage, que se da sobre todo en el norte de la península, pero que también aparece en zonas montañosas, incluso en el sur, que podemos ver, por ejemplo, también aquí. ¿De acuerdo? Con la ley de fincas se intenta acabar con la subexplotación y mejorar, ¿vale? Y sobre todo facilitar arriendos largos para que la explotación vaya mejor. Eh, Además, proteccionismo comercial para imponer aranceles, de esa manera protegemos los productos internos y el aumento de los rendimientos, pues bueno, se va a utilizar sobre todo ya llegando a los años, digamos ya a los años 60, se va a intentar con la introducción de maquinaria, mejora de la tecnología, aumento de las zonas de regadío. ¿De acuerdo? Y con esto eh, digamos que va a pegar el salto en los años 60 hacia el modelo productivista, ¿vale? La PAC en Europa, pero nosotros aquí en España también vamos a incrementar la producción de alimentos, ¿vale? Grandes extensiones cerealísticas, ya que se da el salto desde los años 50 a la creación a la eliminación del minifundio, a la concentración parcelaria, ¿de acuerdo?
sobre todo para conseguir alimentos, un abastecimiento estable, precios asequibles y garantizar el nivel de vida de los agricultores. Todo esto obviamente está moviéndose desde Europa, pero obviamente nos afectaba o nosotros seguíamos una política parecida. ¿De acuerdo? ¿Qué medidas se van a tomar? Bueno, el mercado común agrario con libre circulación de productos y aranceles, ¿de acuerdo? Y aranceles comunes con terceros estados. ¿Quiénes? Nosotros, por ejemplo. ¿De acuerdo? Nosotros éramos esos terceros estados que tenían unas relaciones preferenciales con el resto de Europa en los años 60. ¿De acuerdo? La regulación de precios máximos y mínimos, ¿vale? Ayudas a los agricultores, sobre todo para lo que es la modernización e intensificación de la producción, que eso también se va a buscar aquí, y en los años 80 se va a lograr el autoabastecimiento europeo. ¿Vale? Lo que pasa, ¿cuál es el problema? Se van a generar excedentes agrarios, que ese va a ser el gran problema cuando entre España en la Unión Europea en el 86. ¿Vale? Se va a intervenir, obviamente, de forma que los precios se mantengan, ¿de acuerdo? Se va a favorecer todo lo que sea la exportación, se van a subvencionar los productos para compensar un tanto la bajada de precios, lo que va a distorsionar el mercado mundial. ¿Vale? Así que se va a empezar, obviamente, a realizar una política de control de la producción, reduciéndola, jubilando a agricultores, imponiendo o facilitando el incremento del barbecho, dejar en descanso la tierra y propiciando que los bosques aumentasen, ¿de acuerdo? Y la explotación de estos. Obviamente, ¿vale? La intensificación de este periodo productivista va a llevar a la eutrofización de las aguas subterráneas por el intenso uso de abonos agrarios que se van a filtrar. Casi todos tienen una base obviamente en nitrógeno y por lo tanto va a llegar a las aguas subterráneas contaminándolas. ¿De acuerdo? Esto son una parte de esas medidas que van a tomar en cuenta para reducir todo esto y potenciar sobre todo lo que son los cultivos, los cultivos ecológicos. ¿De acuerdo? Cuando España entra en el 86 ya los problemas eran manifiestos, así que se va a reorientar la producción y empieza obviamente la subida de precios, la imposición de cuotas, no se puede sobrepasar, con lo cual obviamente cuando entramos nosotros en aquellos sectores donde Europa tenía sobreproducción, por ejemplo, producción lechera, ganadera, etcétera, pues sobre todo la ganadería cantábrica se va a ver muy afectada, en el interior el cereal y el viñedo, ¿de acuerdo? Ahora va a aumentar la tecnificación con ayudas y va a posibilitar la mejora del nivel de vida de los agricultores. ¿Qué es lo que nos encontramos hoy con la política agraria comunitaria? Se han buscado soluciones, eh, se va buscando un modelo productivista pero que sea sostenible, con cuidado ambiental, de tal manera que la producción, la intensificación de la producción y el riesgo de eutrofización de las aguas subterráneas y la contaminación ambiental se vigilan estrechamente, de tal manera que no interesa en absoluto las grandes explotaciones agrarias. Se potencia sobre todo la vuelta sí, obviamente, con tecnificación, pero la vuelta a la cría de ganado que no suponga una excesiva explotación con unas condiciones de vida del animal que sean aceptables, obviamente. ¿Y qué es lo que persigue? ¿Vale? Se ha llegado a suprimir las cuotas en el 2015, ¿vale? ¿Qué persigue? Garantizar la seguridad alimentaria, ¿vale? Que haya productos suficientes, seguros, variados y de calidad. Que la agricultura sea sostenible, no haya que estar subvencionándola continuamente, y que se permita el desarrollo territorial, ¿vale? Y que se pueda mantener sobre todo a población y se genere empleo. Para ello,
¿Dónde van a descansar estas medidas? Bueno, se van a dar ayudas directas, ¿vale? A través del Fondo Europeo Agrícola de Garantía, ¿de acuerdo? Que incluso son los que apoyan en cierta medida ante los desastres climáticos que se puedan dar, ¿vale? De forma que se financian intervenciones, restituciones, y generalmente se reducen a eso, a momentos en los que haya crisis severas donde obviamente la población eh, agrícola o agraria pueda tener problemas. ¿De acuerdo? También persiguen que obviamente las rentas sean adecuadas y estables. ¿De acuerdo? Ya que el mercado generalmente suele ser bastante inestable y los que están al principio o al final de todo esta cadena es el público en general que compra los productos agrarios y los productores, ¿de acuerdo? En general son los que más padecen. ¿De acuerdo? Además, hay productos mucho más baratos en el mercado mundial, también con menos calidad y que hacen peligrar la productividad de los productores europeos. ¿De acuerdo? Se suele pagar por hectárea, es un pago único, ¿de acuerdo? Y un 20% de la producción agraria, ¿vale? Y sobre todo es interesante obligación de instalar a jóvenes agricultores, ¿vale? Diversificar la producción, mantener pastos y conservar el medio ambiente, ¿de acuerdo? Si se deja en barbecho, se garantiza que con el tiempo ese suelo ha recuperado su capacidad de producir, por lo tanto, dejarlo en barbecho durante un tiempo no es malo. Otra cosa es que obviamente no produzca, ¿de acuerdo? Y también financiarlo a través de los fondos FEDER, ¿vale? El Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, ¿de acuerdo? Para mejorar la competitividad con productos de fuera gracias a inversiones en innovación, ¿de acuerdo? Y también eso, cuidado del medio ambiente, mejorar del nivel de vida y crear empleo para evitar el despoblamiento rural, porque obviamente es un mal que afecta a toda Europa, ¿vale? ¿De acuerdo? Y con esto, que es lo que hemos visto un poco la PAC y demás, nos tendríamos que ir un momento, y viene aquí, eh, a la creación, ¿vale? del IRIDA, ¿de acuerdo? Y las colonizaciones que se hicieron en el momento de la concentración parcelaria, ¿de acuerdo? Pueblos que se crearon donde se llamó a gente, donde se le garantizaba que se le iba a dar maquinaria y demás, pero que no tuvieron las suficientes ayudas como para prosperar, llegando a pasarlo en un primer momento parece que bien, porque se dotó de semillas, se dotó de maquinaria y eran pueblos de nueva creación todos, pero obviamente no continuó esa política y se vieron que las medidas eran deficientes. ¿De acuerdo? Era el principal problema de estos intentos era la continuidad. ¿De acuerdo? Pero bueno, eh, nosotros, como viene aquí en la presentación, nos tenemos que, obviamente, adaptar a la nueva política. Bueno, tenemos aquí las actividades agrarias, ¿de acuerdo? Actividades agrarias que son variadas y las que aglutinan dentro del espacio rural, obviamente, es tanto la actividad agrícola como la ganadera y la explotación forestal, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que por superficie dedicada podemos ver? Pues que hay zonas regionales influidas por factores físicos y humanos que condicionan determinadas explotaciones. En este sentido, pues bueno, eh, tenemos que en las zonas montañosas es natural que por las extensas lluvias a lo largo del año el suelo está muy lavado, lo más que produce son prados y se mantienen bosques y son aptas más que para el cultivo, para el ganado, para el pasto y por lo tanto la producción de carne, leche, lana. ¿De acuerdo? Mientras que las zonas llanas, donde bueno, el agua sea suficiente y si no habrá que aportar regadío y si no, pues directamente en secano. Secano quiere decir que no
recibe aportes de agua extraordinarios, sino que con el agua de lluvia le vale, ¿de acuerdo? Eso es secano. Si vives en Galicia, el secano es estupendo porque llueve todo el año, tienes agua de sobra. Si vives obviamente en determinadas zonas de Canarias o de Almería, Murcia, el secano obviamente es extremadamente duro porque obviamente pues no caen en algunos sitios más de 300 milímetros, con lo cual es bastante deficiente. ¿Vale? Secano simplemente quiere decir que no recibe aportes de agua extraordinarios, solamente con el agua de lluvia. ¿De acuerdo? Bueno, la actividad agrícola. Podemos verlo, ¿de acuerdo? En que hay una estructura agrícola que tradicionalmente se ha basado en el policultivo. ¿Qué es el policultivo? Plantar todo lo que era necesario para poder subsistir. Hoy en día, esta orientación es totalmente productivista, ¿de acuerdo? Está orientada hacia el mercado, muy especializada, tecnificada e intensiva. Poco terreno, se obtiene una gran producción. No se necesita mucho terreno para producir la misma cantidad, ¿de acuerdo? Todo objetivo es producir mucho, ¿vale? Y digamos que ya llegando a partir de los años 90, en los 2000, hablamos de una reorientación postproductivista, ¿de acuerdo? Sí, aquí en España mucho más centrada a finales de los 90, que está muy diversificada y hay mucho control medioambiental. Generalmente se utiliza mucho terreno, pero se consigue gran calidad, ¿de acuerdo? Hay especialización por regiones, ¿de acuerdo? Pero pesa sobre todo la búsqueda de la calidad, ¿de acuerdo? Hay técnicas modernas, se ha renovado la maquinaria e incluso se han creado cooperativas que están funcionando muy bien, bastante bien, ¿vale? Generalmente el uso de pesticidas y fertilizantes está muy controlado, ¿de acuerdo? También se utilizan transgénicos y semillas seleccionadas. Esto está muy criticado, obviamente. Si nos vamos aquí al punto 4, podremos ver aquí al pie, son plantas modificadas genéticamente para dotarlas de ciertas propiedades que las hagan más resistentes y más productivas. En muchos casos estos transgénicos no son autorreplicantes, o sea, las semillas no van a producir una planta, con lo cual pues se tienen que comprar a la compañía de turno, que es la que las ofrece. Los rendimientos son muy altos, la cantidad que se produce también, lo cual permite tener un beneficio extraordinario a los productores, un margen interesante y además como son muy resistentes a plagas y demás, los productores están bastante contentos, no tienen que andar peleando continuamente pues, a ver qué es lo que se ha instalado ahora, qué plaga se ha instalado. Pero bueno, después hay una crítica intensa porque obviamente pueden alterar a las plantas naturales e incluso no se sabe el efecto que pueda tener dentro del cuerpo humano el consumo continuado de estas plantas alteradas. ¿De acuerdo? También obviamente se emplean invernaderos, algunos permanentes, otros no. Por ejemplo, hay cultivos que se cubren de plástico durante una determinada época y cuando se acerca el verano, por ejemplo, los melones y demás, que cuando llega el verano pues ya se destapan y van creciendo directamente al aire libre. Eso es durante una época. También se emplean los enarenaos, podemos ver la costa granadina donde nos aparecen, ¿de acuerdo? Cultivos hidropónicos que no necesitan suelo, por ejemplo en Álava ya se están realizando con la producción de patata y obviamente pues bueno se resuelven problemas, no necesitas una extensión excesivamente grande, extensa, sino que en grandes habitaciones cubiertos por plásticos que evitan la luz pues consiguen desarrollar las raíces de la planta que obviamente pues bueno tiene un crecimiento además un crecimiento controlado con los nutrientes que necesita
y sin padecer enfermedades, con lo cual la productividad es muy alta. ¿De acuerdo? Ha ido ganando peso toda esta producción, ¿vale? La agricultura intensiva. ¿Eh? A pesar a pesar de que se quiere volver un tanto a la producción in extenso, ¿vale? A la extensiva y volver un tanto a la producción anterior, más ecológica, y aumentar el barbecho. Bueno, se ha evitado el barbecho con la plantación de forrajeras y la ampliación del regadío, ¿de acuerdo? Que nos lo podemos encontrar intensivo en invernaderos, vayámonos a la huerta y los frutales, sobre todo de cultivos subtropicales y tropicales en el sur-sureste de España, o simplemente a la ampliación del regadío en las zonas aragonesas, por ejemplo, llenas de frutales y en extenso, ¿de acuerdo? Eh, en las zonas donde el cultivo es extensivo, ¿de acuerdo? Generalmente se mantiene el secano, porque lo que es el regadío obviamente necesita una grandísima inversión, es muy caro, ¿de acuerdo? Pero también aparecen sobre todo los cultivos industriales y las forrajeras. ¿Qué son las forrajeras? Que comentábamos también antes, las que se plantan para alimentación del ganado, ¿de acuerdo? Han crecido el regadío gracias a la sistemática creación de embalses que empezaron ya desde principios de siglo, sobre todo con Primo de Rivera. Ya se habían planificado antes, pero bueno, Primo de Rivera fue el que inició una campaña de creación de, de pantanos y de embalses, y después con Franco obviamente la política siguió existiendo. ¿De acuerdo? Hoy lo que se tiene es a la mejora y el mantenimiento de estos. Han crecido un poquito la capacidad, ¿de acuerdo? De embalses, y de esa manera obviamente pues se mejora las explotaciones y se fija población en las zonas rurales. ¿De acuerdo? Los mejores, pues bueno, obviamente el litoral mediterráneo, donde se puede dar un cultivo intensivo, las temperaturas son buenas, los suelos también, el relieve obviamente es mucho más protector, ¿de acuerdo? Y hay una gran demanda internacional a la producción, por ejemplo, de Murcia y Almería, ¿de acuerdo? Ya se producen cosechas que son exclusivas de productos que apenas se consumen en España y que son de demanda internacional. ¿De acuerdo? En el interior, extensivos, muy mecanizados, ¿vale? Sobre todo cereales, ¿vale? Y cultivos industriales. Cultivos industriales como la remolacha azucarera, como el tabaco, como el lino, en ambas Castillas, el Valle del Ebro y del Guadalquivir. Ventajas del regadío, que es 5 veces superior al secano. Y está además muy diversificada, no depende del clima, por lo cual la producción es muy estable, ¿vale? Además, permite mayores rentas agrarias, con lo cual, obviamente, el productor le interesa mucho más esto, además de fijar la población, y ha aumentado con la emigración, ¿de acuerdo? Así, además, va a crecer la industria transformadora de estos productos y, por su tanto, inmediatamente los servicios asociados a todos estos. ¿De acuerdo? Además, todo esto ha mejorado gracias a la preparación técnica y a la diversificación ambiental. Bueno, ¿cuál es el problema? El derroche de agua, obviamente, que nos va a llevar a que en muchos casos, si no se controla adecuadamente, las bolsas de agua subterránea pueden desaparecer, creando una alteración medioambiental, o bien por el excesivo uso de abonos químicos, la contaminación tanto de suelos, la eutrofización de las aguas e incluso la alteración del paisaje, ¿vale? Bueno, hoy se persigue la reducción del derroche de agua, de tal manera que se impone que si no hay un ahorro de toda esta, el producto no se compra o no va a recibir subvenciones, ¿de acuerdo? Y bueno,
ha mejorado un poquito gracias a que se han seguido construyendo embalses, y las desaladoras y las depuradoras se siguen utilizando, obviamente, de manera, somos el primer país de Europa con el empleo de desaladoras, ¿de acuerdo? Y tenemos, bueno, ha mejorado todo esto gracias a la automatización del riego y a la concienciación del ahorro de agua, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar con, con la producción agrícola? ¿De acuerdo? Bueno, con la producción agrícola nos vamos a encontrar, estoy mirando aquí en la presentación un poco los tipos, ¿no? Lo que nos vamos a encontrar, aquí se está subrayando el regadío con agua superficial, simplemente se abre el grifo y que inunden las tierras, el regadío con aguas subterráneas, utilizando los acuíferos, vaya, y el regadío con aguas depuradas y desaladas. Bueno, es lo que estábamos comentando, ¿vale? Las ventajas las hemos visto y bueno, ¿cuál es la producción agrícola? ¿Dónde va a predominar? Va a predominar sobre todo en las zonas menos industrializadas y con más terreno, sobre todo donde cruzan los grandes ríos. En principio, Andalucía, Castilla-La Mancha, Valencia, Murcia, La Rioja y Canarias. ¿De acuerdo? El cereal, sobre todo para alimento humano y animal. La diferencia, bueno, trigo y arroz generalmente para alimento humano y animal, pues la cebada, parte del maíz que también se emplea para alimento humano, parte del centeno que también se emplea en muy poca cantidad para alimento humano y la avena. Todo esto para alimento animal, ¿vale? También, obviamente, ¿vale? Aquí vemos trigo y arroz por un lado y cebada, maíz, centeno y avena para la cría animal. También para crear biocombustibles, a través de trigos y cebadas de peores calidad, ¿de acuerdo? Generalmente se dan en barbecho en el interior peninsular, o sea que sigue con la rotación de cultivos, ¿vale? El maíz y el arroz en las zonas más húmedas, ya que, pues bueno, con el regadío aumenta considerablemente la producción. El maíz también se emplea para consumo humano, ¿eh? Bueno, tenemos los cereales en general. De las leguminosas para consumo humano, pues tradicionalmente judías, lentejas, habas, garbanzos, guisantes. Para animal, la beza, que es un tipo de, podemos decir, un pequeño garbanzo, si lo queréis decir así, ¿de acuerdo? Que en principio juegan con la producción con el cereal, se van alternando, rotando en semibarbecho, en vez de descansar la tierra, pues se plantan estas pequeñas leguminosas, ¿de acuerdo? Y bueno, pues somos los primeros de la Unión Europea en producir garbanzo y lenteja, pero es que también, además, estamos produciendo nuevas variedades de otros productos que nos están llegando desde Perú, por ejemplo, y sobre todo pues enfocados al mercado europeo, donde también obviamente tenemos una gran producción y somos los primeros de Europa. Obviamente otros productos como la vid, el olivo, son muy destacados, ¿de acuerdo? Somos los segundos en producción de uva vitivinícola en España, se ha incrementado la producción, ¿de acuerdo? Y que voy a hablar de zonas interesantes que lo produce, ya que prácticamente se ha extendido por toda España. En el olivo, que es de secano, fundamentalmente, se destina a aceite y un 10% de la producción a aceituna de mesa. ¿De acuerdo? Jaén es la mayor productora del mundo y le sigue Córdoba. ¿De acuerdo? Jaén solo por delante del resto del segundo productor. ¿De acuerdo? Producimos el 45% del aceite de oliva mundial y bueno, ha mejorado muchísimo y ha avanzado la producción y bueno, a pesar de que, como se suele decir, es una producción becera, o sea que hay veces buenas y veces malas, que hay años buenos y años malos, pero la forma de plantación andaluza, que generalmente se emplean 3 olivos conjuntos para plantarlo,
permite que la producción sea más regular. ¿De acuerdo? Somos los primeros exportadores, aunque italianos, griegos y norteafricanos también, obviamente, nos hacen la competencia. ¿De acuerdo? Obviamente con el apoyo sobre todo a la producción de calidad, con la mejora de la calidad, la aceite de oliva virgen extra, obviamente la competencia ya le cuesta un poquito llegar aquí. En cultivos hortofrutícolas lo tenemos eh, tanto para mesa como conserva, ¿de acuerdo? Y en el litoral mediterráneo, ¿de acuerdo? Se da por un lado y por otro lado la huerta también se da cerca de los centros urbanos, en las zonas mejor irrigadas para el consumo directo y en el día. ¿De acuerdo? Los grandes valles como el Ebro y el Guadalquivir y en el litoral se produce obviamente pues la mayor parte de la producción. Cítricos, frutas de hueso, por ejemplo, melocotón, por ejemplo, ciruela, ¿de acuerdo? Y de pepitas en Asturias y Cataluña, ¿de acuerdo? De pepitas como por ejemplo la manzana, la pera. En Asturias y Cataluña. Cataluña, sobre todo, Lérida, que es la gran productora, ¿de acuerdo? Plátano en Canarias y, pues bueno, el consumo hortofrutícola es tanto interior como exterior, ya que es Europa la que nos compra prácticamente la totalidad de la producción. También hay cultivos industriales para su transformación en la industria, como el girasol, ¿vale? Que crea aceite para biodiesel o bien para consumo en forraje, la remolacha azucarera, todo el azúcar que se produce en España es de remolacha azucarera, que es la que está potenciada por las leyes europeas. La caña de azúcar no se produce nada, incluso lo que se compra o se consume como azúcar de caña, que te venden un azúcar oscura, se hace con melazas de la propia remolacha, con lo cual tampoco es exactamente lo que se persigue. Pero bueno, también los cultivos de algodón para conseguir tejidos, el tabaco, el lúpulo para la cerveza, que obviamente la producción cervecera lo exige, ¿de acuerdo? Y que generalmente todo esto se dan lo primero en secanos y lo segundo, como la remolacha, el lúpulo, en regadíos, sobre todo en la zona de León, León, Zamora, Salamanca, a lo largo del Esla, ¿vale? En regadíos de la meseta norte, ¿vale? Al sur, que necesita más calor, tabaco y algodón. La industria suele supervisar la producción porque obviamente le va también en ello. Cultivos forrajeros para el ganado, alfalfa, maíz forrajero y la beza, ¿vale? Tanto en fresco como en seco. Y el principal es la alfalfa, ya que además enriquece y recupera el suelo una vez que se ha rotado con otros cultivos. ¿De acuerdo? Somos los primeros productores de la Unión Europea y los segundos del mundo en exportaciones tras Estados Unidos. ¿De acuerdo? Se dan sobre todo en zonas de secano. En el sur se emplea ya el regadío por la demanda y en cultivos extensivos con mucho terreno. ¿De acuerdo? Y con esto vamos a dejarlo hasta una tercera parte donde entraremos en lo que es la estructura ganadera.